El ocultismo, el satanismo, la brujería, la santería, como algunos le llaman, existe en muchos países del mundo. Prácticamente en todos en alguna medida. En un país pequeño como Haití, que comparte una isla en el Caribe con la República Dominicana, en ese país de Haití se practica muchísimo la santería, la brujería, el satanismo. Es más, el primer presidente de ese país fue inaugurado por el año 1809 aproximadamente, con un gran auge del satanismo y de la brujería. He tenido la oportunidad de visitar ese país y he podido constatar que es así. Es un país que vive en la tremenda pobreza. Hay hambre. Sus campos están devastados, prácticamente no hay árboles. Y la ignorancia resalta en ese pequeño país. Hay otros países de América Latina donde también se practica mucho la brujería, la santería, el espiritismo. Colombia es uno de esos países y otros, incluyendo países europeos, también son sitios donde el satanismo y la brujería está presente. Es triste ver que eso ocurre. Es triste ver cómo hay personas que viven de espaldas a Dios. Pero es una realidad con la que hay que contender. Soy Luis Carballosa. Hoy comparto con vosotros en la primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. En este capítulo 4, el apóstol Pablo, autor de esta primera carta a Timoteo, nos deja ver al lector lo que ha de ocurrir en los postreros tiempos, en los postreros días de la historia tal y como la conocemos. Pablo habla de los postreros tiempos y no está hablando de cronología, sino está hablando de la situación que ha de imperar en los postreros tiempos. Dice el apóstol, pero el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, dice claramente, expresamente, es el vocablo ahí, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe.
Pablo señala el hecho de que en los postreros tiempos de la historia habrá creyentes, habrá cristianos, o por lo menos personas que se autodesignan como cristianos, que apostatarán, es decir, dejarán, abandonarán la fe. Y la fe se refiere a las doctrinas que son propias del cristianismo. Y dice el apóstol que lo harán porque escucharán a espíritus engañadores. Espíritus engañadores, mentirosos, dice el apóstol, y a doctrinas de demonios, es decir, enseñanzas de demonios. En los postreros tiempos, los tiempos finales de la historia de la humanidad, habrá una tremenda y notoria actividad satánica y demoníaca. Y el apóstol explica cómo esto ha de ocurrir. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, cauterizada es una palabra que indica insensible, sugiere insensible, tendrán conciencias insensibles. Y observe lo que estas personas con esas conciencias cauterizadas, insensibles, harán. Prohibirán casarse. Los herejes de los postreros días, de esas falsas religiones con falsas enseñanzas, prohibirán casarse. Y Pablo está señalando directamente a aquellos que practican el gnosticismo judío, un gnosticismo que niega las doctrinas de las sagradas escrituras y se aferra a doctrinas diabólicas y satánicas. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dios es el autor de la creación y es el dueño de la creación. Él creó todas las cosas para beneficio de sus criaturas, pero en los postreros tiempos la influencia satánica, diabólica, infernal será tan terrible que el maligno hará que personas se abstengan de alimentos pensando que de esa manera practican una religión feliz. Y lo que hacen es autoengañarse, porque hacen lo contrario de lo que Dios manda en su palabra. Dice el texto en el versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es de desecharse, nada es de soslayarse. Todo lo que Dios ha creado es bueno si se toma con acción de gracias. Esa es la condición, que se tome
con acción de gracias, porque Dios lo ha creado y Dios lo hizo bueno. Y finaliza Pablo diciendo, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. La palabra de Dios puede referirse a las sagradas escrituras y lo más probable es que se refiera a eso, a la palabra de Dios, la Biblia, las sagradas escrituras y por la oración. La oración es la manera como hablamos con Dios. Dios nos habla por medio de su palabra y nosotros podemos hablar con Dios y debemos hablar con Dios por medio de la oración. Querido escuchante, querido hermano, querida hermana, en los postreros tiempos, los tiempos cercanos a la segunda venida de Cristo, los tiempos a los que nos acercamos con una tremenda velocidad, dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos enseña en la palabra de Dios, en esos postreros tiempos, que habrá aquellos que abandonarán la fe, abandonarán las escrituras, las enseñanzas de la santa palabra de Dios y darán prioridad a doctrinas de demonios, a doctrinas satánicas. Querido hermano, querida hermana, querido escuchante, quiera Dios que tú jamás escuches doctrinas de demonios, que no le prestes oído a Satanás, el enemigo de Dios, sino que prestes atención a la santa palabra de Dios. Alza tus ojos al cielo, busca la presencia de Dios, busca escuchar lo que Dios tiene que decirte en su palabra y no prestes atención a las enseñanzas del maligno, de Satanás, del enemigo de Dios. Alza tus ojos al cielo, mira al cielo, alza tus manos al cielo, habla con Dios y dile a Dios que Él te enseñe, pídele a Dios que Él te enseñe el camino por el cual debes de caminar para su gloria y para su honra. Tú y tu familia, tus hijos sí los tienes y todos los miembros de tu familia que caminen en el camino que agrada a Dios y que participen de las cosas que Dios ha creado, que Dios ha santificado, porque esas cosas son buenas y son santificadas por la palabra de Dios y por la oración. Que Dios te bendiga ricamente para su gloria y para su honra. Amén y amén.